Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva sesión de su asignatura de emprendimiento de tercero de bachillerato. La clase anterior nosotros analizamos cómo se calcula el precio de producción de un producto. Entonces, calculado el precio de producción de un producto, nosotros ahora debemos analizar cómo se determina el precio del producto que vamos a ofertar. ¿Sí? Entonces, la parte anterior, bueno, en la sesión anterior nosotros vimos el cálculo matemático. Ahora nosotros vamos a trabajar un poquito con la, con la teoría, ¿sí? Ya que no todos los emprendimientos utilizan los mismos elementos para determinar el precio del producto, ¿sí? Entonces, algo que también debemos tener claro nosotros es que la clase anterior nosotros determinamos el costo de producción o el precio de producción en base a los costos variables que están dentro de ese elemento. Sí, recordemos que los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen de acuerdo a la producción que yo realice. Sí, entonces, a estos costos variables nosotros debemos agregar los costos fijos, que son arriendo, suplementos de oficina, etcétera, que nosotros ya vimos en una sesión anterior, para nosotros poder hacer un análisis global de cuánto es lo que nos cuesta a nosotros producir para poder ver cuál es el precio de producción real. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros vamos a determinar algunos elementos de acuerdo al tipo de emprendimiento que nosotros tenemos, una generalidad. Por ejemplo, como podemos aquí ver en esta tablita, los emprendimientos industriales, ¿qué tipo de elementos se utilizan para determinar el precio de producción? Que son materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Eso es lo que nosotros utilizamos en general para determinar el costo de producción o el precio de producción de un elemento en un emprendimiento industrial. En el emprendimiento comercial nosotros debemos tener en cuenta la compra del inventario, ¿sí? En el de servicio, como ustedes conocen, el servicio es intangible y más es la parte intelectual de una persona o la parte productiva de una persona. Entra la mano de obra y los insumos que se utilizan para dar ese servicio. Y si nosotros agregamos aquí el tipo de emprendimiento agrícola, se utiliza semillas, mano de obra directa y los suministros agrícolas. Técnicamente se podría asimilar a un poquito a la parte industrial, sí, pero aquí lo estamos tomando de manera específica a las empresas que se dedican a emprendimientos agrícolas. Ya, eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, nosotros debemos también tener en cuenta algo muy importante. En este cuadro nosotros estamos viendo la parte general de lo que se debería tomar en cuenta para calcular el precio. Pero cada uno de los emprendedores debe tener claro cuáles son los elementos que están inmersos dentro de la producción de su producto. Sí, tal como nosotros vimos que no es lo mismo producir pan que producir eh, helados de mora y así sucesivamente. Entonces los ingredientes cambian y eso debe tener en cuenta el emprendedor para tener a detalle los precios, las cantidades y cómo se va a utilizar para poder nosotros determinar eso. Sí, vamos a la parte de acá. Avancemos un poquito. La fijación de precios. Nosotros en la parte anterior o en la sesión anterior nosotros vimos cómo se calcula la producción, es decir, en base a los elementos o a los ingredientes que utiliza un elemento. Pero ese precio que nosotros calculamos la clase anterior es solo la producción, todavía no hay ganancia. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se ve la ganancia y cómo se calcula, que en otras palabras también se conoce como la utilidad que nos da ese producto. La utilidad se expresa en porcentaje y se calcula en base al valor que nosotros tenemos en la producción. ¿Sí? Ahora, este valor se va a representar en porcentaje, ya vamos a ver más adelante cómo se calcula este porcentaje. Entonces, antes de nosotros avanzar, nosotros también debemos tener en cuenta una partecita muy importante con la que debemos manejar. No es lo mismo producir 10 helados que producir
100 helados. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros producimos un elemento en pocas cantidades, el costo de producción aumenta. Por eso es lo que les decía, no es lo mismo cuando hablamos económicamente de producir 10 elementos de algo a producir 100. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con unas cantidades elevadas, ¿sí? O unas cantidades grandes de producción, los costos de la materia prima disminuyen. Sí, como ustedes se dan cuenta aquí dentro del mercado, si ustedes compran al mayoreo o en grandes cantidades, existen descuentos dentro de los precios de ese elemento. Entonces va bajando el precio mientras la cantidad de elementos a producir aumenta. Es decir, que si nosotros realizamos un análisis en esta partecita es, mientras aumenta ¿qué? Mientras aumenta la producción, ¿qué pasa? El costo de producción, o el costo del producto disminuye, ¿sí? Disminuye, ya que los costos de la materia prima van a menorar cuando compramos en cantidades grandes. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta para nuestros tipos de emprendimientos. Pero ahora también debemos tener en cuenta que producir en grandes cantidades en algún punto se debe analizar, ya que si es alimento y este alimento no se vende, ¿qué va a pasar con esa cantidad exagerada de producción? No se va a vender y va a hacer pérdida. Entonces, el emprendedor debe ir analizando de acuerdo a cuánto produce y cuánto va vendiendo para que este producto no se eche a perder o no existan pérdidas, ¿sí? Especialmente cuando se habla de productos comestibles. Listo.